Hola chicos, ¿qué tal? Espero que os vaya todo muy bien. Me llamo Emilio García Mauronte, soy uno de los profes de dermatología de la Academia MIR. Y bueno, pues durante los próximos minutos vamos a explicar los puntos del tema 4 de dermatosis ampollares o ampollosas que nos quedaron pendientes en consolidación, que nos quedaron pendientes en contacto y que vamos a dar en consolidación 1. Simplemente repaso muy rápido, acordaos del diagnóstico de cómo se tenía que hacer, clínica, como todo en medicina, tiene que haber una clínica compatible, las dos biopsias, tanto la de hematoxilina eosina como la de inmunofluorescencia directa, y luego finalmente la inmunofluorescencia directa que nos permite confirmar la existencia de anticuerpos patogénicos en el suero del paciente. Recordad también la diferencia entre el pemphigo vulgar y el pemphigoide ampolloso. Importante, si me tuviera que estudiar solo uno para el MIR, pemphigoide ampolloso y la asociación con las criptinas, ¿vale? Pero ahora vamos a pasar a hablar de esas enfermedades que aparecen en esa tabla absolutamente espantosa que nadie en su sano juicio tiene ni la intención ni mucho menos la capacidad de poder memorizar. Entonces vamos a empezar a hablar del herpes gestationis, también conocido como pemphigoide gestacional. Esto tiene un nombre muy bonito, pero hablando en plata y simplificándolo mucho, que a nosotros los dermatólogos nos gusta complicar todo, es un pemphigoide ampolloso de la embarazada. Es decir, es un pemphigoide ampolloso, el anticuerpo va a ser el BP180, la ampolla va a ser subepidérmica, el infiltrado va a ser eosinófilo, las ampollas van a ser tensas, van a aparecer sobre placas eritematodematosas, va a picar como Dios un montón, ¿vale? ¿Y se va a tratar cómo? Pues si es leve, con corticoide tópico, y si es grave, a lo mejor hay que plantear algún corticoide sistémico. ¿Cuál es la peculiaridad del pemphigoide gestacional? Pues bueno, que el hecho de aparecer en una embarazada hace que se sumen una serie de peculiaridades. Primero, el pemphigoide ampolloso de la embarazada parece ser que se produce como consecuencia de una reacción inmune desencadenada por la placentogénesis, ¿vale? A nivel de la placenta también se expresa el BP180. ¿Esto qué me condiciona? Que si mi paciente se vuelve a quedar embarazada en el futuro, existe un riesgo teórico de que pueda volver a presentar un nuevo brote de pemphigoide ampolloso. Y el problema es que en un porcentaje muy pequeñito de los pacientes, los anticuerpos atraviesan la membrana placentaria y tienen la capacidad de producir lesiones en el niño. De tal manera que es un niño que me nace con pemphigoide ampolloso, con las mismas lesiones. Esto afortunadamente le va a curar, es decir, en cuanto se aclaren los anticuerpos de origen materno, en cuestión de los 6 meses de vida, ya el niño pues se le quitará las lesiones y se curará, ¿vale? Esto es, fijaos, lo complicado que es el pemphigoide gestacional. ¿Pero por qué lo damos? Porque sí que es importante diferenciarlo de un primo hermano que no es ampollar, que son las pápulas y placas pruriginosas y urticariformes del embarazado. Del embarazo. Que en inglés tiene el acrónimo de PUP, ¿vale? PUP. Y ya sabéis que cada vez hay una moda de hacer los nombres más complicados y con acrónimos. Entonces, ¿qué es el PUP? Vale. El PUP, lo que tenemos que pensar, voy a exagerar un poco para que os acordéis mejor de ello, es que en vez de tener a una embarazada, nos estamos enfrentando a un globo terráqueo. Es decir, una mujer que en vez de estar embarazada de uno, a lo mejor está embarazada de 25 niños. Es decir, suele aparecer más frecuentemente en embarazos múltiples, en pacientes generalmente obesas, y suele ser también más frecuente en múltiples. Entonces, lo que sucede es que se produce mucha distensión abdominal, ¿vale? De tal manera que esa distensión acaba favoreciendo que se produzca una irritación de la piel a nivel del abdomen y por lo tanto aparezca una erupción polimorfa. ¿Por qué? Porque aparecen lesiones de tipo eczema y de tipo urticaria. Cuando yo veo a esta paciente, lo que me encontraré son estrías por la distensión, la erupción polimorfa, pero habrá un dato muy característico de esta enfermedad y será que respeta el área periumbilical. ¿Por qué? Porque el pemphigoide gestacional no lo respeta y podréis pensar, jolín, pero ¿por qué me voy a fijar en esta chorrada si el pemphigoide gestacional cursa con ampollas? Ojo, porque en los estadios iniciales no cursa con ampollas, ¿vale? Por eso es importante fijarse en el ombligo, porque si empieza a ver algo que parece así un poco tontorrón, que parece una erupción polimorfa del embarazo, pero que, ojo, le afecta a nivel del ombligo, ya me tengo que mosquear y tengo que sospechar un pemphigoide gestacional, porque puede tener implicaciones para el niño que va a nacer. ¿Cómo se trata esto? Pues ya está, un poco de corticoide tópico y algún antihistamínico sistémico. Y cuanto ya dé a luz y frene esa distensión abdominal, pues ya volverá a la normalidad.
Vale. Luego después tendríamos, yo creo, la tercera más importante, ¿vale? Que esta sí que no la tenéis que sacrificar el estudio, que se trata de la dermatitis herpetiforme. La dermatitis herpetiforme es la dermatitis ampollar de los celíacos. En este caso, lo que sucede es que es una enfermedad autoinmune desencadenada por la ingesta de gluten. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. En este caso, el anticuerpo es un poco peculiar, porque se va a dirigir frente a la transglutaminasa epidérmica. ¿Os acordáis de los anticuerpos antitransglutaminasa de la celiaquía? Pues en este caso frente a una transglutaminasa que está localizada a nivel de la epidermis. Lo que va a hacer es que sea una ampolla subepidérmica, ¿vale? Es decir, voy a ver separación. Pero es cierto que tampoco voy a ver una separación tan llamativa como en el caso del penceoide ampolloso. Y lo que habrá mucho infiltrado inflamatorio, porque es una ampolla subepidérmica. Y en este caso será de neutrófilos. Picará. Esto pica, vamos, yo creo que es de la enfermedad que más pica junto con la sarna, pica una auténtica barbaridad. ¿Dónde van a aparecer las lesiones? Fundamentalmente lo harán a nivel de los codos, de las rodillas y de la zona del culete. ¿Por qué se llama herpetiforme? Porque las lesiones son como primas lejanas del herpes simple. Son vesículas pequeñitas que tienden a aparecer agrupadas. Herpetiforme hace referencia a lesiones que tienden a aparecer agrupadas entre sí, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Serán ampollas tensas, pero hombre, tampoco están hechas de hormigón. Entonces, al final el problema, lo que sucede es que el paciente se rasca tanto que a lo mejor llega a la consulta y ya las tiene directamente rotas. Y cuando ya están rotas, hay que tener un alto grado de sospecha clínica porque si no te lo puedes comer el diagnóstico, ¿vale? ¿Cómo se ve a nivel de la anatomía patológica de la amatoxilina eosina? Pues vemos que tampoco es tan llamativo, ¿vale? No se parece tanto al penceoide ampolloso, hombre, sí que es cierto que tiene aquí algún despegamiento un poquito más incipiente, pero sobre todo lo que veremos será la existencia del infiltrado con los microabscesos a nivel de las papilas, que esto sí que es bastante característico. A nivel de la amatoxilina eosina, de la inmunofluorescencia directa, lo que veré será un depósito granular. Vale, muy característico, granular. ¿Cuál está asociada a la enfermedad celíaca? Pues sería la dermatitis herpetiforme. ¿Aparece en la mayor parte de los celíacos? No, aparece en una minoría, la celiaquía es muy frecuente, dermatitis herpetiforme no lo es tanto. ¿Y cuál es el tratamiento? Vale, el tratamiento de elección es eliminar el gluten de la dieta. El problema es que esto tarda en hacer efecto, ¿vale? Generalmente un par de meses, estamos hablando de 6 meses. Entonces, pues hombre, al no ser que seáis discípulos del Marqués de Sade, pues hay que ofrecerle un alivio sintomático rápido a los pacientes porque así no pueden vivir. Entonces, como cursa con mucha actividad neutrofílica, aparte de quitarle el gluten, se le pone un fármaco que es la dapsona. Ya sabéis que la dapsona es un antibiótico, una sulfamida, pero que curiosamente tiene una acción antineutrofílica muy marcada. La pregunta del millón es: si yo le doy dapsona, ¿puede comer gluten? ¿Los celíacos tomando dapsona pueden comer gluten? La respuesta es que no, ¿vale? Porque si no, pues ya habría sacado del laboratorio un fármaco para esto y estaría forrando. Desgraciadamente no se puede hacer, ¿vale? Pero bueno. Y luego ya tendríamos las otras dos, ¿vale? Entonces, la dermatosis ampollar por IgA lineal, básicamente lo que consiste es en la generación de anticuerpos que se dirigen frente a antígenos compartidos o muy parecidos con los del penceoide ampolloso a nivel del hemidesmosoma, de tal manera que, por lo tanto, de nuevo, ampolla subepidérmica, el infiltrado rico inflamatorio en neutrófilos, por eso se trata con dapsona, igual. Las únicas dos cosas que hay que tener en cuenta es que la inmunofluorescencia directa, sorpresa, voy a detectar un depósito lineal de IgA, que el tipo de lesión es bastante característico, se llama en huevo frito, ¿vale? Las ampollas o las vesículas suelen aparecer de forma rosariada, es decir, lo que detecto es como una erosión o costra central y luego vesiculitas o ampollas confluyentes a su alrededor, en la periferia. Esta imagen es muy característica. La dermatosis ampollar por IgA lineal puede ser secundaria a fármacos, ¿vale? Y dentro de los fármacos, la mitad, esto es importante, serían secundarios a la vancomicina, ¿vale? Y luego ya por último tendríamos la última dermatosis ampollar, que se trataría del penceoide cicatricial. Entonces este es el penceoide de membranas mucosas. Este suele aparecer en gente bastante mayor, los antígenos pueden ser muy variados, las ampollas son subepidérmicas,
responde fatal al tratamiento y se llama así porque suele hacer cicatrices en conjuntiva, ¿vale? Con simblefanon y afectación de la córnea. Esto hay que pensarlo en pacientes que tengan erosiones refractarias en mucosas en pacientes mayores, ¿vale? Es lo único que tenéis que saber. Responde mal al tratamiento y por lo tanto no se va a preguntar en el MIR. Así que con esto habríamos terminado el tema de dermatosis ampollares y ánimo con los que os queda del estudio.